Ahora es momento de analizar cómo han evolucionado los casos de COVID-19 en el país y para eso nos enlazamos con el ingeniero Roberto Edmundo Viera, docente investigador de la Universidad Tecnológica. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tony, un gusto. Quisiera aclarar una cosa antes, Tony. El dato que tiene la página de COVID del gobierno no ha sido actualizado en 3 días. Ese dato de los 80 y tantos mil es del 25 de agosto, ¿verdad? Tenemos 26, 27, 28 ahora, y ese dato es el 25 de agosto. En la curva, no en el cuadrito de números, sino que en la curva, si usted se ubica al final de la curva, le dice que ese dato es del 25 de agosto como tal. Entonces, aclarándolo, ¿verdad? Porque no ha sido actualizado adecuadamente todavía la página de COVID. Sin embargo, solo para aclarar, el número de casos confirmados es de 32.925, según el mismo sitio. Al 25 de octubre. Al 25. Bueno, aquí aparece al 28 de octubre. Sí, pero allí, si se van en la gráfica y le dan clic a la gráfica al final, el último punto les dice la fecha que corresponde a ese número, y es el 25 de octubre. Muy bien, importante aclararlo, muy bien. Por eso es que yo en mis gráficas, de las cuales quiero hablar en la primera, ahí le pongo que estamos en la semana 32 del seguimiento, pero en esta misma les digo que no está completa. Esos 805 casos que mencionan al final son sin el 26, el 27 y el 28. O sea que ya al actualizarlo vamos a estar por ahí por los 1000 y tanto otra vez que teníamos la semana anterior, ¿verdad? Por eso es que estaba haciendo la aclaración. No está actualizado, entonces sí es conveniente actualizarlo. 32.925 es total al 25 de octubre. En la siguiente gráfica que podemos ver, que es la de los fallecidos, ¿verdad? Es interesante ver, esta gráfica la llevo desde el 30 de junio al 25 de octubre, igual, porque es el último dato que tenemos. En la barra de color blanco que ustedes ven, ese es el número de fallecidos que ha ido incrementando permanentemente hasta los 962, ¿verdad? No hay ningún momento en que el número de fallecidos se haya estancado, se haya por lo menos estabilizado. Siempre ha crecido. Lo que ha sucedido es que ha crecido a una menor velocidad, dijéramos. Allá en las primeras semanas del 7 de julio, 14, 21 de julio, estábamos creciendo aproximadamente un promedio de 60 casos diarios. En cambio, en estas 3 últimas semanas, que son la de octubre, precisamente estamos creciendo alrededor de 30 diarios. Es decir, estamos creciendo con una desaceleración, pero en ningún momento hemos dejado de crecer. En la siguiente nada más pongo el mapa que actualmente también se encuentra en la página del gobierno, simplemente para señalar que en esa información nos dicen que Chalchuapa, El Porvenir, Santa Ana y San Sebastián Salitrillo están en un nivel muy alto de riesgo. Esto tampoco no ha sido actualizado. Y aquí lo voy a trabajar lo voy a explicar un poco con el cuadro siguiente. En el cuadro siguiente precisamente tengo los datos por municipio de los que mencionan como riesgos muy altos. Ahí hay varias columnas en el cuadro siguiente que tenemos, si pueden pasar al cuadro siguiente. Ok, la primera columna es los municipios, la segunda columna es el número de habitantes, la tercera es el número de contagios y la cuarta es el número de contagios por 1000 habitantes. Entonces, lo que nos está diciendo ahorita el gobierno que El Porvenir, Chalchuapa, San Sebastián y Santa Ana son los de muy alto riesgo, teniendo esos datos por 1000 habitantes, 35, 62, 48, 70. En cambio, califican como riesgo alto un nivel abajo San Salvador, Santa Tecla y Soyapango. Y San Salvador tiene 16 casos por cada 1000 habitantes de contagio. Santa Tecla tiene 12.3 y Soyapango 9.6. O sea que estos que tienen un nivel más bajo en estos dos que estamos viendo, tienen realmente un número de contagios por 1000 habitantes mayor. Por lo tanto, deberían estar, por ejemplo, San Salvador en riesgo muy alto. Sí, exacto. Estos 3 que se están mencionando ahí tienen un riesgo muy alto. Y aquí quiero señalar que hay un promedio, lo saqué este día, el promedio de contagios a nivel nacional anda alrededor de 5, ese es el promedio
5 por 1000 habitantes, es decir, 500 por 100.000 habitantes. Ese es el número de contagios, aproximadamente por allá anda el número. Sí. Y yo escuché en noticias, no sé si ustedes las tienen, que en Alemania o en España eran 300 por cada 100.000 habitantes. O sea que relativamente lo nuestro es alto, Sí. ¿verdad? Es una cantidad alta, dada la situación que está viviendo en Europa, que acabamos de escuchar, que es realmente delicada, ¿no? Yo sugiero, en la siguiente gráfica, yo sugiero que pudiéramos utilizar este dato, lo que se llama llevar una gráfica de control de contagios, ¿verdad? Esta que yo tengo es a nivel nacional, pero esa se debe de llevar a nivel municipal y a nivel nacional. Por ejemplo, yo la he hecho esta en las últimas 8 semanas, que es cuando hemos tenido bajas y subidas. Ustedes ven ahí que en la semana 28 hay un número, después vamos bajando, después sube, después baja, después vuelve a subir. El promedio de estas últimas 8 semanas es de 871 contagios. Al sacar la desviación estándar, una desviación estándar más nos lleva a un límite superior de 1126, ¿verdad? 29. Eso nos diría que ahí pasaríamos a otro nivel, ¿verdad? En ese momento. Y que lo que debemos de llevar es esta gráfica de control para que cuando veamos que va subiendo, inmediatamente se tendrían que tomar las acciones y las medidas necesarias para evitar que esto suba, sin necesidad de salir corriendo con todos los medios de comunicación un día para allá, para Chalchuapa, por ejemplo. ¿verdad? Otro para Occidente, Ajá. sino que eso se lleva junto el ministerio con las autoridades locales, ¿verdad? Y municipales. Entonces esto es simplemente para señalar una herramienta estadística que se podría estar utilizando. Y el último cuadro que tenemos es precisamente el total tenemos ahorita a nivel centroamericano. Ustedes ven cómo Panamá está arriba con los 129.000, Guatemala 105, ¿verdad? Costa Rica también anda en 105. Yo creo que Costa Rica va a llegar a los niveles de Panamá rápidamente. Honduras 93.000, El Salvador 22.000, pero a la fecha esta todavía que no está Actualizado. Y en términos del porcentaje de recuperados, los dos, dijéramos, que tienen la mayor cantidad de recuperados es Guatemala y El Salvador en términos porcentuales, en términos relativos, son los que mayor porcentaje de recuperados tenemos, Guatemala y El Salvador. Y en términos de fallecidos, los países que tienen el menor porcentaje de fallecidos es Costa Rica, ¿verdad? Con el 1.3 y Panamá con el 2.0. Esa es la situación actual en Centroamérica y ya llegamos a los 473.049 casos reportados ya en Centroamérica en estos momentos. Ingeniero, incluso con los datos no actualizados con los que ha tenido que trabajar, se está hablando de, una segunda ola, de un rebrote. ¿Cuál es la situación pues metiendo todos estos datos? ¿Qué piensa usted que está ocurriendo hoy por hoy con respecto al COVID-19 en El Salvador? Yo creo que por algún motivo el gobierno no le está dando a la parte estadística la suficiente importancia e interés, ¿verdad? Claro, con la estadística no se soluciona el problema del COVID, pero la estadística es una herramienta que los técnicos y especialistas en salud utilizan para saber cómo deben de actuar y a dónde deben de actuar y en qué momento deben de actuar para implementar medidas de mitigación, ya que no podemos eliminar este riesgo. Este riesgo lo único que podemos hacer es mitigarlo hasta mientras tanto y en cuanto se puedan contar con la vacuna, ¿verdad? Que sería entonces, dijéramos ya, el tratamiento definitivo. Yo creo que el gobierno debería de darle toda la atención a las estadísticas y yo creo que indiscutiblemente hacen diferencias algunos entre rebrote y ola, ¿verdad? Sí. Dicen que para que sea un rebrote tendríamos que haber pasado una determinada cantidad de días con 0 casos. Esto no ha existido en el país, ¿verdad? Siempre hemos tenido casos, igual que los fallecidos que siguen creciendo. Entonces estamos dentro de la misma todavía. Y en Europa, sí, ese ya es un rebrote, porque ya habían pasado en algunos países una cantidad de días Segunda donde ola, estaban sí. cero, ¿verdad? Entonces sí, ya es otra ola. Es decir, que debemos de ser cautos, tomar todas las medidas de precaución necesarias, más que nunca,
porque indiscutiblemente se nos puede presentar una situación difícil y no tenemos información realmente real de lo que está sucediendo. Muy bien, gracias por este análisis. Queda pues el trabajo para la gente del gobierno de actualizar y poner los datos que son correctos, los que deberían ser al día de hoy. Gracias, ingeniero Roberto Viera, docente investigador de la Universidad Tecnológica.